Hemos visto varias cosas en esta mañana. Es bueno darle un repasito. ¿Alguien aquí se ha leído alguna vez un librito escrito hace 150 años por un profesor llamado Gregory, titulado Las 7 leyes de la enseñanza? ¿No? Pues debes de leerlo antes del rapto, para que tengas buenos principios pedagógicos. Gregory fue profesor de una de las grandes universidades en Estados Unidos, no sé si fue Princeton o una de esas grandes, y escribió un librito titulado Las 7 leyes de la enseñanza. La primera ley es la ley del maestro. El maestro debe de conocer la lección que enseña, debe de saberla bien. La segunda ley es la ley del alumno. El alumno debe de querer aprender. Si el alumno no quiere aprender, no hay nadie que pueda enseñar. La tercera ley es la ley de la lección. La lección debe adaptarse a la mentalidad, al conocimiento del estudiante. La cuarta ley es la ley del vocabulario. Si tú hablas usando palabras que nadie entiende, pues poco vas a enseñar. Y la quinta ley es la ley de la comunicación. Es importante entender que hay reglas, hay leyes, hay principios de la comunicación. Cómo comunicar verdades para que otros las entiendan. Y ahora viene la sexta ley a la que hacía referencia, que es la ley del repaso. Es importante repasar lo que uno ha estudiado. Algunos estudiantes no repasan y olvidan lo que el maestro intentó enseñarles. Y la séptima ley, ¿cuál será? ¿Perdón? La ley del repaso. ¿Y qué viene después del repaso? Dígalo. El examen, hermana. Qué bueno. Qué bueno que usted estaba aquí alerta para decirlo. La ley del examen. Si uno no se examina, mientras no te examinas, no sabes si sabes. Después que te examinas, entonces sabes si sabes o si no sabes. Esas son las 7 leyes de la enseñanza. Muy bien, hemos visto que la epístola a los Filipenses tiene un tema central. Cristo es el centro y la circunferencia de la vida cristiana. Pablo da una breve introducción a la epístola, los 2 primeros versículos, donde se identifica como el autor, acompañado por Timoteo, se describe como esclavos de Jesucristo, y la carta va dirigida a todos los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es interesante esa palabrita santos, ¿verdad? Porque no sé cuántos excatólicos romanos hay aquí. Yo nací en la iglesia tradicional y allí se nos enseña que santos son aquellos que, habiendo vivido una vida así, tal, más cual, tal, un día un concilio los eleva al rango de santos. Yo no sé de dónde sacan esa herejía, tengo una idea, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Santo es todo aquel que ha puesto su fe en Cristo y ha sido separado y apartado para Dios.
Eso es santo, la palabra hagios. Eso es lo que significa. Dios es absolutamente santo y la santidad del creyente está basada en la santidad de Dios, pero santo es haber sido separado, apartado para el Señor. Y la santidad tiene 3 tiempos, igual que la salvación. La salvación tiene 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Fuimos salvos en el momento cuando creímos. Fuimos salvos de la penalidad del pecado. Pero estamos siendo salvos constantemente del poder del pecado. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado en nuestra salvación final, última, total. La santificación también es igual. Fuimos posicionalmente santificados. En el momento de creer, fuimos separados para Dios, posicionalmente santificados. Luego, durante nuestra vida diaria, estamos siendo santificados. Por eso es que confesamos nuestros pecados. Cristo le dijo a Pedro en San Juan 13, el que está lavado o bañado no necesita sino asearse. Que se ha bañado, se ensucia las manos, solo lavarse las manos. Te ensucias las manos, no vas a ducharte de nuevo, solo porque te ensuciaste las manos. Entonces hay una santidad progresiva y luego hay una santidad, una santificación final. Esa es la que tendremos cuando, por último, ya estemos en la gloria, en la presencia del Señor. De eso habla Pablo en esta epístola, lo hemos de ver en el capítulo 3. Y luego Pablo ora por los creyentes en Filipos, no de vez en cuando, sino dice que cada vez que oraba por ellos era para dar gracias a Dios todas las veces, toda la memoria, todo el recuerdo que él tenía de ellos era para gratitud a Dios y ora concretamente para que ellos sean llenos de amor y de conocimiento. Y Pablo dice que le echa de menos, echa en falta a aquellos hermanos de Filipos. También Pablo ora para que ellos sean irreprensibles y que sepan diferenciar las cosas, sepan diferenciar lo bueno de lo mejor. Muy importante tener ese discernimiento y exhibir el fruto de justicia que es para la gloria de Dios. Y luego Pablo, en la segunda parte de este capítulo, da su testimonio de lo que está pasando en la cárcel, sus circunstancias. No era fácil para él estar allí, pero él reconoce que es la voluntad de Dios. Y Pablo habla de ciertas personas que predicaban a Cristo, dice, por envidia y porfía, para causar división en el cuerpo de Cristo. Pero había otros que predicaban a Cristo por amor. Los que predicaban a Cristo ahí por envidia y porfía no eran necesariamente inconversos, porque Pablo dice que estaban proclamando a Cristo, aunque lo hacían con un motivo no correcto, un motivo incorrecto. Y Pablo dice que esos tendrían que dar cuenta a Dios delante del tribunal de Cristo. Y había otros que anunciaban a Cristo por amor, sabiendo que Pablo estaba puesto para la defensa y para la extensión del Evangelio. El apóstol también habla del hecho de que él esperaba ser liberado de la cárcel. Y esa es la parte donde dije esta mañana que la escuela, el estamento liberal, dice que no, que Pablo sufrió solo un encarcelamiento
en Roma, no aceptan que Pablo fue encarcelado 2 veces en Roma. Ahora, ¿por qué es importante entender si Pablo fue encarcelado en Roma una vez o si lo fue 2 veces? ¿Alguien podría iluminarme? ¿No serían? Exacto. Si Pablo solo fue encarcelado una vez, a ver si soy capaz de explicaros esto si me prestáis atención. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Capítulo 28, ¿cuál es el final? Sí, Pablo llega a Roma. Si ahí, ese es el único encarcelamiento que Pablo experimentó y de ahí fue ejecutado. Entonces, cuando uno lee Hechos, no hay ningún sitio dentro del libro de Hechos que uno pueda situar, colocar las llamadas epístolas pastorales. Dentro de Hechos, uno puede colocar Gálatas, uno puede colocar Filipenses, Colosenses, Efesios, Romanos. Uno dice, aquí, pero uno no podría colocar las epístolas pastorales. Si la vida de Pablo termina al final de Hechos, como cree el estamento liberal. Nosotros creemos que Pablo experimentó 2 encarcelamientos. Y durante ese periodo de libertad, él escribió 1 Timoteo, Tito y su última epístola que fue 2 Timoteo. Entonces sí podemos encontrar un sitio para esas epístolas. Por eso es importante creer en los 2 encarcelamientos. Si uno cree solo que hubo uno, entonces tiene problemas para situar las epístolas pastorales. Por eso dije que es importante el estudio de la introducción bíblica cuando uno estudia algún libro del Nuevo Testamento. Muy bien, Pablo dice que él va a ser puesto en libertad. Y allí dice que está en estrecho, dice, está entre la espada y la pared, está entre 2 aguas, por así decir. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia porque va a estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Vivir porque es un verbo, la acción, el acto de vivir cada día para la gloria de Cristo. Y luego dice eso de que está en una situación que no sabe qué preferir. Si ir al cielo y estar con el Señor, o si quedar en la tierra para ser de bendición a los hermanos con los que él trabajaba. Entre paréntesis, eso es una gran lección para nosotros también. Mira, si tú estás en una congregación, en una iglesia local, y no eres de bendición, vete a otro sitio. Vete a otro sitio. No estés en una congregación para causar problemas, para causar divisiones, contiendas, pleitos. Mejor es que uno vaya a otro lugar. Pablo nos indica eso. Él quería ser de bendición a los hermanos, allí en Filipos, o donde quiera que él estuviese, ser de bendición. Hermano o hermana, no seas de piedra de tropiezo a nadie. Piénsatelo. Y hay hermanos que se han empecinado a veces en estar en un lugar donde no son de bendición y han causado división. Y no es bueno.
una división por una herejía, vale. Lutero, en el siglo XVI, salió de la Iglesia Católica, pero por una herejía que tenía que ver con la doctrina de la salvación. ¿Cómo es salvo el pecador? La Iglesia establecida decía, guardando los sacramentos, por las obras, y Lutero descubrió que no. Lo descubrió estudiando la Biblia, que el pecador es salvo solo por la fe en Cristo Jesús. Bueno, y Pablo da en el capítulo 1 ciertos consejos a los hermanos, en el versículo 27, solamente que os comportéis. La palabra comportéis tiene que ver con el andar del cristiano. En el versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio. Y la palabra comportéis tiene que ver con el hecho de ¿qué hace un ciudadano para el bien de su ciudad? La palabra ciudadano viene de ciudad. ¿Qué hace para que su ciudad sea digna, que prospere? Bueno, hoy día los políticos dirán robando, fraude, todo eso. Y ese es un mal testimonio. Pablo dice que os comportéis como es digno. La palabra digno es la palabra axios en el griego, que significa escala de valores. ¿Os acordáis que había aquellas pesas con dos platos? Que ponía aquí uno y entonces aquí el valor y tenía que equilibrarse. Y eso es lo que Pablo dice, que tu vida esté en armonía con el Evangelio. Esté en armonía con el Evangelio. Para que, o sea, que vaya a veros, Pablo esperaba ir a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, un término militar, firmes, en un mismo espíritu, combatiendo, otro término militar, unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, los enemigos del Evangelio, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Interesante, tanto la salvación como la perdición es de Dios. Salvación es de Dios, perdición, aquel que no viene a Dios no es salvo. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. Versículo 29, para que también padezcáis. La palabra padecer, pasco, sufrir, padecer, lo que Cristo padeció en la cruz, teniendo el mismo conflicto, la misma agonía que habéis visto en mí. Fíjese, habéis visto, ellos lo vieron en Pablo, cuando Pablo estuvo allí con ellos, Pablo estuvo en la cárcel, y ahora oís. ¿Por qué? Porque Pablo está en la cárcel en Roma. La iglesia en Filipos fue establecida por ese encarcelamiento de Pablo y la salvación de aquellas personas, incluyendo al centurión romano. Dice Pablo, y ahora oís que hay en mí. Y el verbo ahí, oís, está en presente, una acción continua de Pablo. Muy bien, ahora entramos en el capítulo 2. El capítulo 2. ¿Cómo comienza el capítulo 2? ¿Nadie tiene una Biblia aquí? Por tanto, esa palabrita por tanto es importante. Es muy importante cuando leas la Biblia que uno se dé cuenta
de lo que se llama las expresiones conectivas, que conecta una sección con otra, un párrafo con otro. Muy importante. Esa expresión, por tanto, ahí es una conjunción que conecta lo que se ha dicho antes con lo que Pablo va a decir ahora. Ese por tanto equivale a decir algo así: sobre la base de lo que os acabo de decir. Sobre esa base os voy a decir lo que sigue. De manera que esas expresiones conectivas son sumamente importantes. Sumamente importantes. Y el apóstol Pablo aquí va a explicar algo que va a desembocar en lo que podemos llamar la vida eficaz centrada en Cristo. La vida eficaz centrada en Cristo. Por tanto, ¿qué más dicen vuestras Biblias? ¿Qué más dice? Bien, dice, si hay. Más adelante, si algún. Más adelante, si alguna. Más adelante, si algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. ¿Veis cuántos síes hay ahí? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. 4 veces aparece esa palabrita sí. Sí hay. Sí hay. ¿Qué significa para nosotros cuando aparece un sí? ¿Perdón? Condición. Posibilidad de que haya. ¿Qué más? Causa-efecto. ¿Bien? En castellano, por lo general, cuando aparece un sí, sin ninguna otra cosa, eso casi que expresa una duda. Puede que sí, puede que no. Puede que haya, puede que no haya. Eso es en castellano. Porque en castellano eso es lo que se llama una condicional. Una oración condicional o una frase condicional. Dice, si hay alguna consolación en Cristo. Si la hay. ¿Y si no la hay? Entonces eso es como uno lo entendería en castellano. Pero vosotros, que estáis aquí, vais a oírme decir ahora que en el idioma del Nuevo Testamento hay 3 clases de condicionales. Hay una condicional de primera clase, hay una de segunda clase y hay otra condicional de tercera clase. Y todo eso tiene que ver con la clase de verbo que se utiliza. No todas las veces, pero casi siempre, cuando se usa un verbo en el modo indicativo,
hay lo que se llama una condicional de primera clase. Algunos le llaman condicional de futuro, y os voy a explicar lo que eso es, si me prestáis atención. Condicional de primera clase, como en este caso, es la que asume, da por sentado que lo que se va a decir es cierto. Que es realidad. De manera que ese sí que aparece ahí, por tanto, sí hay, debería de traducirse ya que hay. O puesto que hay. O ya que es el caso de que hay. En otras palabras, Pablo no está hablando ahí de una duda, está afirmando una realidad. Pablo está reconociendo que esto que él va a decir ahora era cierto en la vida de los filipenses. Os voy a enseñar otro ejemplo de esto. En la carta a los Colosenses, solo un par de páginas más adelante, capítulo 2. ¿Estáis en Colosenses 2? Dice allí en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo. Pablo no está dudando de que los colosenses habían muerto con Cristo en el sentido de que habían creído en Él. De manera que lo que Pablo está diciendo ahí es, pues ya que habéis muerto con Cristo. O tal es el caso de que habéis muerto con Cristo. Pablo está expresando una realidad. Fijaos en el capítulo 3, primer versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ese sí también ahí expresa realidad. Ya que habéis resucitado con Cristo. No expresa duda. Por eso es que la exégesis es tan importante. Porque el lector en castellano, cuando lee eso, si habéis muerto con Cristo, bueno, sí, y a lo mejor no. Si habéis pues resucitado, sí o no, duda, no. Pablo no está expresando duda ahí. Está expresando la existencia real de algo. Muy bien, capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo. La palabra consolación es paraklesis, de donde viene la palabra paracleto, que significa consolador. Ya que hay consuelo de amor. Ya que hay consuelo de amor. Parasimia, dice el texto original, consuelo de amor. Ya que hay alguna comunión del Espíritu. Ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay alguna misericordia. Ya que esas cosas existen, y Pablo da por sentado de que esas cosas existen en la vida de los filipenses. Sobre esa base,
les da un mandato, un verbo en el modo imperativo, el verbo plerúsate. Plerao significa llenar hasta el borde, llenar hasta que no le quepa ni una gota más. Dice el apóstol, completad o llenad. Quizá una manera de expresarlo sería desbordad. Puesto que estas cosas existen en vosotros, desbordad mi gozo. Llenadme hasta el borde de gozo. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían hacerlo? Ahora Pablo les va a decir cómo. Y va a usar algunos participios que caracterizan a ese verbo llenar o completar. Completad mi gozo, desbordadme de gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Versículo 2. Para que lo mismo sintáis. Sentir ahí significa tener la misma mentalidad. Tener la misma mentalidad. El verbo ahí, froneo, tener la misma mentalidad. Sentir lo mismo. Otro participio, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. ¿Qué dice Romanos 5:6? Creo que es. Dios muestra el anterior, ¿qué dice? 5:5. Sí, pero ¿qué dice el texto? Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos impíos, a su tiempo murió por nosotros. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 5 era el que yo quería que leyésemos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Hay algún cristiano que no tenga el Espíritu Santo? ¿Puede haber algún cristiano que no tenga el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Puede haber algún cristiano que no tenga el Espíritu Santo? No. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no puede haber ningún cristiano sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona divina que obra, que realiza el nuevo nacimiento. Juan 3, Evangelio de Juan 3:3 y 3:5.
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que todo cristiano tiene que tener, toda persona cristiana tiene que tener el Espíritu Santo, si no, no es cristiano. No puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Muy bien, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Sabe lo que quiere decir unánime? ¿Qué quiere decir unánime? Unánime. ¿Perdón? No exactamente. Pero mira, ahí hay una palabrita, la palabra ánimes o ánima, ¿qué cosa es? Alma. Y uno es una sola. Unánimes es de una sola alma. Alma con alma. Alma con alma. Unánimes. Ahora, unánimes no quiere decir que todos tenemos que vestir igual. Aquí veo colores de todo tipo. Pero unánime quiere decir que aunque no pensemos exactamente igual en algunas cosas, nos amamos. No rompemos la comunión, mantenemos la comunión. Algunos creen que si los demás no están de acuerdo con él o con ella, pues ya no. Y no es así. A veces, en algunas cosas no cruciales, podemos diferir. ¿De qué color deben ser las cortinas que lleve? Bueno, uno dice azul, el otro amarillo, el otro verde, el otro... ¿Vale? Por eso hay 7.000 tonos, pero solo le vamos a dar un tono. Pero algunos dirán, no lo quiero ni de ese tono, lo quiero de... Y si no me lo dan como yo quiero, me voy. Porque a veces los cristianos actuamos de manera infantil. ¿Cómo actuó Adán en el huerto? ¿Sabes cómo lo hizo? De manera infantil. ¿Te acuerdas cuando tú eras muchacho y tenías tus juguetes de deporte y alguien, qué sé yo, pues tú recogías todo, tu balón y tu qué sé yo, y te ibas y lo dejabas allí porque no estaban de acuerdo? Adán actuó como un chiquillo en el huerto. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Génesis 2:16. Mira, en el huerto hay árboles de todas las clases. Hay buenas manzanas para hacer buena sidra. Hay uvas, hay peras, hay plátanos, hay de todos los frutos. De todos los frutos que hay en el huerto puedes comer. Pero en medio del huerto voy a poner un árbol. Ese árbol da un fruto, que es el fruto de la ciencia del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, el único, prohibido. Y Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto de ese árbol, ¿sabes qué? ¿Qué? Vas a morir.
¿Y qué hizo Adán? Desobedeció a Dios. Pudo haber comido del fruto de cualquier otro árbol. Seguramente había miles de árboles en el huerto, todos sin contaminación. No había contaminación en aquel tiempo. Pero Adán quiso comer de lo que Dios le había dicho, no comas. Y comió, ¿y qué pasó? Ahí mismo Adán murió. No cayó muerto, pero espiritualmente murió. Se rompió la comunión entre Adán y Dios. Y 500 años después, Adán físicamente murió. Y si Dios no lo hubiese perdonado, que seguramente lo perdonó y lo redimió porque Dios sacrificó unos animales y cubrió la desnudez de Adán y Eva, representando la redención, Adán hubiese ido al infierno. Pero Dios lo perdonó. Bueno, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice ahí, la misma cosa, estoy leyendo del Nuevo Testamento, la misma cosa. Tened eso en mente, la misma estructura mental. Pablo está abogando por qué cosa entre los filipenses. ¿Por qué aboga Pablo? Ahí. ¿Por qué? La unidad. Siempre hay ciertos principios básicos a los cuales hay que regresar. ¿Cuáles son los dos temas en Filipenses? Ya lo he dicho media docena de veces. Gratitud y unidad. Unidad y gratitud. Estar unidos y saber dar gracias. Campbell Morgan, que mencioné esta mañana, en su comentario de Lucas, dice una frasecita. Hace años me leí el comentario, leí en inglés, muy interesante, muy buen comentario. Campbell Morgan tiene una frase allí, dice, mire lo que dice: Dios aprecia la gratitud y le echa de menos cuando está ausente. Qué interesante. Dios aprecia la gratitud y le echa de menos cuando está ausente. Hay personas que no saben dar gracias. Y hay que practicar eso y aprender. Varias veces dice el texto bíblico, sed agradecidos. Mandato, orden divina, sed agradecidos. Pero hay personas que no dan gracias por nada. Y cuando tú no das gracias por nada, eso es señal de orgullo. Porque te crees que te lo mereces. Y eso es terrible. Muy bien, añade Pablo, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por chinchar al otro. ¿Entiendes la palabrita chinchar? ¿Eh? Nada hagáis para chinchar al otro. Hacerlo sentir mal, incómodo, chincharlo. O por vanagloria. La palabra vanagloria significa exactamente eso. Gloria vacía. Gloria vacía. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con
humildad. Esa palabrita humildad es tremenda. ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurados los mansos. La palabra humildad tiene que ver con mansedumbre. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Mateo 11:29 Cristo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y Cristo nos dio el ejemplo. Eso digo que a veces los cristianos no decimos mentiras, la cantamos. Quiero ser como Jesucristo. Quiero que mi vida se moldee. Bueno, ¿quieres ser como Jesucristo? Como oveja fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores, ¿qué? Enmudeció, no abrió su boca. ¿Quieres ser como Jesucristo? Toma el ejemplo. Enmudeció, no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, creo que es, 5 y 6. Con humildad, mire lo que dice ahora, estimando, pensando, considerando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mire cómo Pablo lo pone. No es considerándote tú como inferior, sino considerando a los demás como superiores. Respeto. Hay una señal del tráfico, triangulito así, generalmente blanco, con los bordes, creo que es rojo, y ese, aunque no diga nada, eso significa ceda el paso. Pero qué difícil es ceder el paso. Qué difícil es decirle al otro, tú primero, ceder el paso. Añade Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esa es la actitud de la carne. Ponerte a ti primero, siempre mirar por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Son tremendos desafíos. Tremendos desafíos. Cuando dice ahí, no mirando, la palabra mirando, scopuntes, ahí viene scopo, de telescopio, como aquel que mira por un telescopio, prismáticos, o por un microscopio, no mirando cada uno por lo suyo propio, no vigilando solo, sino por lo de los demás. Y ese sino que aparece ahí, en el versículo 4, sino es enfático. A veces es traducido pero con mucho énfasis. Como cuando Cristo dice allí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Habrá alguna pregunta de lo que he dicho? ¿Tiene algo que ver con el significado original de sometimiento?
de someteos unos a otros. La palabra es diferente, pero el principio básico en Efesios 5:21 es el verbo hipotasso. Hipotasso, hipo es debajo, tasso es orden, como en un ejército hay rango. Está el general y debajo está el coronel y debajo está el otro y así hasta llegar, cada uno ocupando, y por eso dice, someteos unos a otros. Y eso es un fruto del Espíritu. Es una manifestación del Espíritu. Pues creo que el 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. Y el control del Espíritu Santo exige eso, que uno se someta. Someteos unos a otros. A veces creemos en el caso de las esposas, porque dice ahí en el versículo 19, creo que es, dice a las mujeres que se sometan. Algunos creen que eso es, el marido le dice a la mujer, o te sometes o te somato. No, someterse ahí es hacerlo voluntariamente, hacerlo espontáneamente, hacerlo porque se comprende la función, el sitio para el cual uno fue creado, para el cual uno fue diseñado. Por ejemplo, los zapatos, ¿para qué son? ¿Para qué son los zapatos? ¿Y dónde se llevan los zapatos? ¿Dónde se lleva? En los pies. ¿Y el sombrero? En la cabeza. Si uno coge el sombrero y se lo pone en los pies y los zapatos en la cabeza, ¿qué es lo que ha hecho? Invertir el orden. Sacarlo de su sitio. Pero no lo tiene en la cabeza. No lo tiene en la cabeza. Esa es la idea ahí. Que cada cosa diseñada ocupe su lugar. Dios diseñó a la esposa, a la mujer, para que fuese ayuda idónea. Idóneo es que ocupe el sitio correcto. Y cuando algo ocupa el sitio correcto, funciona perfectamente bien. Si tú le quitas un neumático al coche y lo pones donde va el volante, y quitas el volante y lo pones donde va el neumático, ¿a dónde llegarías? A ninguna parte, no llegarías muy lejos. Cada cosa en su sitio. Gracias, hermano, por tu pregunta, pero esa es la idea. El concepto teológico es el mismo, aunque se usan verdades diferentes, palabras diferentes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. No, es lo que dije de ceder el paso. Moralmente, todos somos iguales. Éticamente, somos iguales. Pero alguien puede tener un rango diferente al de uno. Puede ocupar una posición diferente a la de uno. Y uno respeta eso, uno se somete a eso. El anciano pastor de mi iglesia, en un sentido, pues es igual a mí, pero yo tengo que reconocer que él es mi anciano y es mi pastor y le debo un respeto. Y cuando hay una reunión, yo no lo tuteo, oye tú, no, hay que tratarlo con respeto. Hay que considerar a los demás. Tenemos que ser respetuosos de los demás. Y Pablo quiere eso. Pablo llama a Epafrodito consiervo. Pablo, que era el gran apóstol, consiervo.
lo llama cosoldado, compañero de milicia. Y Pablo no se exalta, no se pone por encima de. Y Pablo solo apela a su autoridad apostólica cuando la dignidad del Evangelio está en peligro, como por ejemplo a los Gálatas. Fíjate aquí en Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo no dice ahí apóstol, porque no había problemas ahí, pero cuando escribe a los Gálatas sí, y cuando escribe a los Corintios también, porque había problemas serios. Esa es la cuestión. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hermana. En este ámbito hay alguna confusión en cuanto a la noción actual y contemporánea del autoconcepto o de la autoestima. Entonces, a la luz de Romanos 12:3 y estos versículos, ¿podría darnos un poco de...? A la luz de Romanos, ¿qué? Que no tenga más alto concepto de sí mismo, dice que el que debe tener. Y tiene que ver con eso. Fíjate que Romanos 12 comienza diciendo, os ruego hermanos, fíjate, Pablo dice, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que hagáis qué cosa, que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas. Cuerpo ahí no es solo la anatomía, todo el ser, delante de Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y luego dice, y no os ¿qué? Conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace. Sí, esto de mire, yo quiero otra vez expresar mi respeto y no digo lo que voy a decir para que nadie se sienta mal ni nada, porque vaya, no conozco qué haces ni en qué trabajas ni nada, pero a lo largo de mis años de estudiante he tenido que tomar varios cursos de psicología que estaban en el plan de estudios y casi todos, por no decir todos, casi todos los psicólogos que me enseñaron, ellos necesitaban un psicólogo. Y tuve un profesor, un psiquiatra, que nos enseñó un curso, y ese necesitaba un psiquiatra. Entonces, eso de la autoestima, eso ha sido producto de estos últimos 20 y tantos años de auge tremendo de lo que se llama la psicología. Otra vez, no estoy denunciando ni estoy tratando de vilipendiar a los psicólogos, pero mire, la psicología no es una ciencia. ¿Entendéis esto? La psicología no es una ciencia. Una ciencia es algo que uno puede observar y puede experimentar y puede. Pero ¿qué ocurre? Uno no puede establecer una ley de psicología. Newton estableció la ley de la gravedad porque vio que las manzanas, hasta las manzanas de Asturias, caían a tierra. Y vio que eso era constante. ¿Cuántos habitantes somos en esta tierra ahora mismo? 7.000 millones. ¿Cuántos de los 7.000 millones nos comportamos igual? ¿Cuántos? No hay dos que se comporten igual. Entonces, la psicología no puede ser una ciencia. Porque para que fuese una ciencia tenía que aplicarse una ley pareja, pero no se puede. Y entonces, mire, otra vez
con mucho respeto, el Señor lo sabe que lo tengo en mi corazón, pero en los últimos años, las últimas 2 o 3 décadas, han salido llamados psicólogos cristianos. ¿Bien? Entonces, van a las iglesias invitados y van a hablar y leen un pasaje de la Biblia. Pero ¿saben lo que hacen después? Se apartan de eso y aplican los principios de Freud y de Jackson y de el otro y todos los principios de los grandes psicólogos que ha habido en el mundo.